Ahí estamos. Este tema entonces lo vamos a ver en varias clases. Hoy sería la segunda clase. No vamos a terminar de verlo todo, pero sí vamos a ir viendo como por partes. La clase pasada estuvimos viendo las clases de direccionamiento IP versión 4. Hoy vamos a ver un tema que se llama subredes, que es como una continuación del tema. Vamos a ver, bueno, acá está el temario, básicamente. Rápidamente les voy a recordar el sistema binario, solo recordar, no explicar. Vamos a ver cuáles son las características de las subredes, cómo se calculan, o sea, el procedimiento de cálculo, qué pasa con la máscara cuando nosotros usamos subredes, y vamos a tener un ejemplo de cálculo. Vamos a tratar de aprender a calcular subredes. Es importante que prestemos todos atención porque estos son temas de parciales, de finales, o sea, siempre les van a pedir que calculen una subred, es lo mínimo que le van a pedir en esta materia. O sea, sí es como que es básico este tema, es muy importante. Después lo vamos a aplicar en una topología, eso significa que las subredes que nosotros calculemos las vamos a configurar, por decirlo de alguna manera, aunque sea gráficamente. Y después, bueno, les traje un ejercicio, vamos a ver si tenemos tiempo de hacerlo. Si no, se los dejo de tarea. Acá está el repaso del sistema binario. Nosotros vamos a trabajar con un byte. Entonces, como tenemos el byte, acá tenemos 8 valores. Cada uno de esos valores es un sistema de numeración posicional, el binario, igual que el decimal. La primera posición vale 2 a la 0. Esto es lo que necesito que recuerden, nada más. La segunda posición 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta 2 a la 7. Entonces, eso si nosotros lo pasamos a decimal, tenemos que esta posición vale 128, 64, 32, 16, 8, que es el resultado, ¿no?, de la potencia que está aquí arriba. ¿Esto por qué necesito? Porque nosotros vamos a trabajar a nivel de binario ahora, en el tema de subredes. Entonces, necesito que recuerden estos valores. Cualquier cosa los anotan o le hacen un print screen por ahí. Es fácil, si empiezan de 128, el que le sigue es la mitad. El que le sigue la mitad, la mitad. O si empiezan de la derecha el 1, es el doble. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. ¿Sí? Es así de fácil. A ver, rápidamente, ¿qué número es ese que está ahí en la diapositiva? 1, 1, 0, 0, 1, 0. 50. 60. Casi. Muy bien los del chat. Muy bien, Julián. Muy bien, Ignacio. 50. Porque tenemos que, si ustedes se acuerdan, para pasar de binario a decimal hay que sumar las posiciones donde hay un 1, porque el 0 anula el término. ¿Sí? Entonces sumamos el 32 más el 16, me da 48. Y el único bit que tiene encendido es el de la posición 2. 48 más 2, 50. Entonces este primero es 50. A ver este. Les puse números fáciles, ¿no? 67. Perfecto, muy bien, 67. 64 más 2, 66 más 1, 67. Es nada más para que tengamos esa gimnasia, porque lo vamos a necesitar ahora para ver el tema de subredes. Y cuando están los 8 bits encendidos, ¿qué número era? Muy bien, Ignacio. Hay que sumar todas las posiciones, pero lo vimos en la clase pasada, era el 255. 128, 64, 32, o sea, todos los valores posicionales, o sea, el valor máximo que puede tener un byte son 255. Son 2 a la 8 en realidad. Muy bien, Ignacio. Es 2 a la 8, que eso da 256 posibilidades diferentes, que van de 0 a 255. Pero el valor máximo es 255, ¿sí? Y si no, súmenlo con la calculadora a todos estos valores posicionales, desde el 128, 64, 32, les debería dar 255. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que vamos a recordar de binario. Si alguien no lo recuerda, lo repasa, ¿estamos? Pero en cuarto año ya no hace falta recordar más. Vamos a plantear un caso en particular de una empresa, por ejemplo, para poder entender para qué sirven y cómo se crean las subredes, que tiene, por ejemplo, 250 puestos de trabajo. Esto es lo que dice acá, que posee 240 PC. ¿Cómo están conectadas físicamente, en cuántos switches y demás? No importa.
Dice que se asigna el proveedor de servicio, nos asigna a nosotros esta IP, la 200.2.4.0, barra 24. ¿Qué significa esa barra 24? Que es la máscara por defecto de esa dirección IP. ¿Por qué? ¿De qué clase es esa IP que está ahí en la pantalla? Ah, no, bueno, ya está. Un hermoso, gigante cartel que dice clase C. ¿Estamos? Es clase C esta IP que tenemos acá. Entonces, acá tenemos esto todavía no lo estudiamos, pero es un switch. Acá tenemos otro switch y otro switch. O sea, es un aparatito que permite conectar las computadoras, ¿sí? Las distintas PC. Si nosotros tenemos esta topología que se llama, que esto sí lo saben, es una topología en estrella extendida. Si queremos hacer un broadcast, por ejemplo, la IP del broadcast sería 200.2.4.255. Ese broadcast nos va a llegar a todo... Ah, bueno, a ver. ¿Cuántos dominios de broadcast existen? ¿Qué les parece? Así en este escenario. Cierto que tenía esa pregunta. ¿Qué les parece? Bueno, ahí se jugaron por un número, por un 3. ¿Qué opina el resto del curso? Franco dice que hay un dominio de broadcast. ¿Están todos de acuerdo con Franco o con Nicolás? Hay un gran dominio de broadcast. Todo esto es un dominio de broadcast. ¿Por qué? Porque los routers son aparatitos, ya lo vamos a aprender, no tienen por qué saberlo, que dividen dominios de broadcast. Entonces, esta dirección IP, si yo pongo todas las 240 PC debajo de esta dirección IP, así sin crear subredes, o sea que dependan de una red, que sea por ejemplo la 200.2.4.5.6.7.8.9.10, cada vez que se mande un paquete o un mensaje, ese paquete va a llegar a las 240 PCs, va a llegar a todas, ¿sí? Si yo mando un 255 acá, un broadcast, una dirección IP de broadcast, va a llegar a las 240 PC, a todas las PC. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque exige que cada PC procese el mensaje, por más que no vaya dirigido a ellas, por ejemplo, ¿sí? Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, por ejemplo, Marcelo, tengo un mensaje para vos, a Marcelo Salaverri, un compañero de ustedes. Yo estoy enviando un mensaje a Marcelo, pero los estoy obligando a que todos ustedes procesen ese mensaje y digan, ah, no, yo como no me llamo Marcelo, entonces no tengo que procesar esa información. No es bueno tener dominios de broadcast tan grandes, ¿sí? Conviene reducirlos, hacerlos más chicos, o sea, que todo este óvalo que hay acá no sea uno solo por cada empresa, sino que existan varios dominios de broadcast, uno, por ejemplo, por cada área de la empresa. Si tenemos el área de compra, de ventas, de producción, de marketing, no sé, distintas áreas, entonces convendría que cada área tenga su propio dominio de broadcast y para eso surgen las subredes. ¿Qué características tienen? Son jerárquicas las subredes, ¿sí? Como la dirección IP es jerárquica, la dirección IP de subred también es jerárquica, sigue con la misma línea, ya vamos a verlo enseguida. ¿Quién administra o quién configura o quién decide cuántas subredes crear o cuántos hosts va a haber por cada subred? El administrador. Bien, bien Matías, ¿qué significa ese barra 24? Es otra forma de expresar la máscara. Yo acá podría haber puesto al lado 255.255.255.0, que eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Otra forma de representarla es barra 24. Eso significa que de los 32 bits de la máscara, 24 están en 1, están encendidos. Es otra forma de expresarlo. Pero cuando vos la configurás, no. Cuando se la configuras a la PC, tenés que ponerle el otro formato que vimos en decimal. Decíamos que las subredes entonces las asigna el administrador de la red. O sea, nosotros, si es que ustedes se dedican o les toca trabajar de administradores de red, no se las configura sola la PC, a eso me refiero. Esas subredes son visibles solamente dentro de la empresa, o sea, hacia afuera no se ven las subredes, solamente se ven hacia adentro de la organización.
Para poder crear subredes hay que modificar las máscaras. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que venían máscaras por defecto, que son las que estuvimos estudiando la clase pasada? Hoy las vamos a modificar a esas máscaras por defecto y vamos a crear máscaras de subred que nosotros mejor consideremos que sirven para nuestra empresa o para nuestra organización. ¿Qué objetivo? ¿Qué permiten? Que es lo que decíamos recién. Permite que nosotros dividamos en cuanto a direccionamiento en partes a nuestra empresa, a nuestra organización, a nuestra universidad, a nuestra escuela, en función de áreas, ¿sí? Entonces, a cada área le vamos a asignar una subred distinta. Y obviamente, al reducir el direccionamiento a pocas máquinas, se reducen los dominios de broadcast. Vamos a tener un dominio de broadcast por cada subred. ¿Qué ventajas tiene esto también de crear subredes? Que me permite o me facilita después implementar todo lo que sea la seguridad de la empresa. ¿Por qué? Porque yo después puedo configurar un firewall y filtrar o manejar la seguridad que se llama a nivel de subred. Entonces yo digo, bueno, a ver, toda la subred del área de contabilidad tiene acceso a tal servidor. En cambio, toda la subred de los empleados de la empresa no tiene acceso a tal servidor. Entonces, nosotros podemos manejar el tema de la seguridad, no solo de acceso a los servidores internos, sino de seguridad de acceso hacia Internet. Por ejemplo, si es una universidad, yo puedo filtrar que los alumnos no tengan acceso a Internet desde los laboratorios, por ejemplo, para que no se distraigan mientras tenemos clase. Entonces, todo eso me facilita la implementación de subredes. Bueno, acá retomamos o partimos de una dirección IP versión 4, como para recordar. ¿Se acuerdan que era jerárquica? Estaba dividida en dos partes. La parte de red, que está a la izquierda, y la parte de host, que está a la derecha. De acuerdo, ¿se acuerdan? A este escorte, si estaba en el byte 1, 2 o 3, teníamos las clases A, la clase B y la clase C. Acá no importa las clases, no nos vamos a poner a hablar sobre ese tema, sino que vamos a ver qué pasa con la creación de subredes. Para crear subredes, ¿cómo se hace? Se toman prestados bits de la parte de host para crear subredes. La parte de red no se modifica, queda igual. Entonces, cuando nosotros creamos subredes, ¿qué hacemos? La parte de red, o los bits de la parte de red, lo dejamos sin tocar. Y de la parte de host, se suele decir, se piden prestados bits de la parte de host para crear subredes. Entonces, fíjense, si yo acá tengo X cantidad de bits, y tomo prestado algunos de esos bits para crear subredes, me van a quedar menos bits para host. Fíjense que acá se achicó la cantidad de bits de host. Ya vamos a ver qué ventajas tiene o desventajas tiene este achicamiento. Fíjense entonces, ¿qué significa crear subredes? Desplazar el límite de este corte de red hacia la derecha. Es decir, ¿qué les parece? ¿La máscara va a ser más larga o más corta cuando manejemos subredes? ¿La máscara de subred va a ser más larga o más corta que la máscara por defecto? Más larga, muy bien. ¿Qué dice Pablo? Si la máscara es útil para subredes. Claro, si no existiera la máscara, no podríamos crear subredes, Pablo, ¿estamos? Por eso es que una IP, la configuración de una PC necesita dos valores como mínimo, dos direcciones IP. La máscara y la IP que yo le asigne, sí o sí, como mínimo, es una pareja inseparable. Profe, Sí. puedo hacer una pregunta. En el caso que entonces nosotros pongamos dos máscaras subred, no sé, una que termine en 255 y la otra en 254, teniendo en cuenta, ¿no?, la clase de la La red, clase. tendríamos dos subredes distintas, simplemente con ese cambio. No podés tener, ahora en el tema de subredes que estamos viendo, todas las máscaras de tu empresa tienen que ser iguales. No podés tener una máscara de 24 bits, una máscara de 26 bits, una máscara de 28 bits. Todas las máscaras de subred de tu empresa tienen que tener la misma longitud cuando se manejan subredes. Ah, bien. Y si yo quiero dividir eso, como estaba mencionando recién en áreas, no tengo que tocar la máscara o... Sí, es lo que vamos a aprender hoy, bien. a tocar la máscara. Pero no podés tener una máscara
que termine en 255 y otra máscara que termine en 254 dentro de tu empresa, porque deberían ser iguales la máscara en todos los dispositivos de tu empresa. Eso es lo que estoy tratando de... Aunque estén, claro, aunque estén en áreas distintas y querramos hacer esta división de áreas. Exacto, exacto. Bien. Perfecto. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Después, si al final de la clase no te queda alguna otra duda, la volvemos a ver. Bueno, gracias. Ahí vamos entonces. Acá tenemos la dirección IP que habíamos planteado del caso. Estos son los 4 bytes. Y como es una clase C, tiene parte de red y host. Para poder, este /24 es otra forma de nuevo de expresar la máscara, ¿sí? La máscara por defecto, que sería 255, 255, 255, 0. ¿Por qué? Porque tiene todos los unos en estos 24 bits de todos los componentes de red. ¿Por qué le hice acá más grande la parte de host? Y porque vamos a tomar prestados bits para subred. Esto que está acá en rojo significa subred, ¿sí? Entonces nuestra máscara de /24 va a ser más larga. Vamos a ver /25, 26, en función de cuántos bits tomemos prestados de la parte de host. Acá dice, ¿cuántos hosts podremos tener en la red? En la red, sin dividirla en subredes, o sea, en esta red, en esta dirección de red /24, ¿cuántos hosts podemos llegar a tener? ¿Cuántas PC podemos direccionar? ¿Cuántas direcciones IP válidas podría llegar a tener? A ver. 253. Casi. Me acuerdo que en ceros no se podía y en 55 tampoco porque era broadcast. Perfecto, perfecto. Tenemos 2 menos. Claro, pero acuérdate que es 2 a la 8, te da 256. Ah, bien, 254. Entonces, 256 menos 2 te da 254. ¿Está? Muy bien los que respondieron en el chat. De ahí sale el 254, de 2 a la 8 menos 2. Bien. Perfecto. Sigamos entonces. Acá tenemos, se los pasé a binario. Vamos a trabajar con el cuarto byte, o sea, de la diapositiva anterior, de esta, directamente vamos a trabajar con el cuarto byte. ¿Por qué? Porque dijimos que los componentes de red no se pueden tocar, ¿estamos? No se pueden modificar. Solamente se puede, para crear subredes, solamente se puede trabajar con los bits de host. Como solamente tenemos un byte, entonces por eso es que acá yo les pasé a binario el cuarto byte, ¿estamos? Acuérdense de eso, o sea, no me alcanza la diapositiva para trabajar con los 32 bits. Entonces, como los 24 primeros son siempre iguales, vamos a trabajar con los últimos 8 bits de la dirección IP. Entonces, sin subredes, sin ninguna subred, nosotros tenemos 2 a la 8 menos 2, que es la cantidad que estuvimos analizando recién, los 254 direcciones IP válidas. ¿Qué pasa si tomamos prestado un solo bit para crear subredes? ¿Cuántas subredes podemos llegar a tener pidiendo prestado solamente un bit? No, ¿cuántas subredes? 127. No, ¿cuántas subredes? Dos. No cuántos ¿Dos, hosts profe? por subred. Bien, bien, muy bien. Solamente 2. La subred 0 y la 1. ¿Sí? Lo que ustedes me estuvieron contestando en el chat es la cantidad de hosts que me quedan en cada una de esas 2 subredes. A ver, esto es clave que se entienda, ¿estamos? Entonces, como tomamos prestado un bit, yo se los pinté de color rojo, vamos a tener 2 a la 1 subredes. ¿Por qué 2 a la 1? Porque tomamos un solo bit prestado, ¿sí? El 2 porque es en binario, la base es en binario. El 1, el exponente, es la cantidad de bits que se toman prestados. En este caso, como tomamos prestado solo un bit, tenemos 2 a la 1, me da 2 subredes. ¿Cuántos bits me quedan para host? De los 8 pierdo 1, entonces me quedan 7. Entonces voy a tener cada una de esas 2 subredes va a tener 2 a la 7 menos 2 hosts, que serían 126. ¿Estamos? Que algunos lo pusieron bien en el chat. ¿Eso lo entienden perfecto? Es fundamental que lo entiendan perfecto eso. Es básico. Vamos ahora a tomar prestado 2 bits. Vamos a suponer que tomamos prestado en lugar de un bit, vamos a tomar prestado 2 bits. Es o una cosa o la otra, ¿sí? No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo acá les estoy demostrando cuál es la idea que veamos ahora. Que cómo va aumentando la cantidad de subredes que nosotros podemos llegar a tener a medida que tomamos prestado más bits, ¿sí? Esa es la idea. Después vamos a hacer un ejercicio
en particular. Entonces, si tomamos prestados 2 bits, ¿cuántas subredes vamos a tener? 4. Perfecto, muy bien. ¿Y cada subred cuántos va a tener? ¿Cuántos hosts va a tener cada subred? Cada una de esas 4 subredes. 64. Casi. Menos 2. Claro, perfecto. El 64 menos 2. Porque tenemos 2 a la 6 menos 2. ¿Estamos? Me da 64 menos 2, 62. Uy, perdón. Bueno, ahora vamos a seguir pidiendo prestado más bits. Vamos a tomar prestado 3 bits. Entonces vamos a tener, con la lógica la misma, 2 a la 3, que me va a dar 8 subredes, cada una de las cuales va a tener 2 a la 5 hosts menos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que a medida que aumentamos la cantidad de subredes, ¿qué pasa con la cantidad de hosts? Va siendo menor. Disminuye, exacto. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Y porque tenemos menos bits, o sea, es binario. Esto es una torta, como quien dice que yo la reparto, y si le quito bits, y bueno, me quedan menos para la parte de host. Si tomo prestados 4 bits, seguimos con la misma lógica, 2 a la 4, voy a tener 16 subredes, cada una de las cuales va a tener 2 a la 4 menos 2, va a tener 14 hosts. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió bien? Esto es fundamental que quede claro. Si esto se entiende, perfecto. Seguimos. Pero a poquito lo vamos a ir complicando. Máscara por defecto. La máscara por defecto, nosotros ya la vimos en la clase pasada, de una red clase C. Estamos viendo cómo crear subredes en direcciones IP de clase C. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo de entender, ¿sí? Pero con la misma lógica después se puede crear para las clases B y para las clases A. Esta habíamos planteado la clase pasada, que era la máscara de red por defecto, ¿sí? Ahí está en binario, los 24 bits, 8 más 8 más 8. De nuevo, la dirección IP de clase C tiene 3 componentes de red y un componente de host, un byte. Ah, perdón, tengo algo en el chat, ¿qué dicen? Tengo más. Claro, muy bien, Simón. Con la clase B puedes llegar a tener muchísimas más subredes, cada una de las cuales puede tener muchos más hosts, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, esa era la máscara de red. Ahora vamos a ver la máscara de subred. Ah, perdón. No la vamos a ver. Vamos a ver las características primero. Ahí vamos a las características, después vamos a un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de la máscara de subred? ¿Se acuerdan que dijimos que se desplazaba el límite hacia la derecha? Entonces, con la máscara nos va a poder decir la cantidad exacta de bits que nosotros desplazamos hacia la derecha. O, dicho de otra forma, la cantidad de bits que se pidieron prestados a la parte de hosts. Eso es lo que me va a determinar la máscara. Eso que estuvimos viendo recién, que pasaba si se pedía prestado 1 bit, 2 bits, 3 bits o 4 bits. Bueno, con la máscara vamos a poder determinar exactamente cuántos bits se tomaron prestados de la parte de host. Esto es importante. Todos los dispositivos de la empresa comparten la misma máscara, ¿sí? Todos los dispositivos comparten la misma máscara de subred. No podemos, en este momento de lo que estamos estudiando, cuando se crea subnetting o subnetting, como quieran, no podemos tener en un área una subred y en otra área una subred diferente. Todos los dispositivos comparten la misma máscara. ¿Qué objetivo tiene la máscara? Lo mismo que vimos en la clase pasada, me permite saber a qué subred pertenece una determinada IP de un dispositivo, ¿sí? O, ya vamos a ver, ¿se acuerdan que se le hacía el AND booleano? Bueno, acá es lo mismo, vamos a hacer el AND booleano, pero una máscara más larga. Pero el objetivo de la máscara sigue siendo el mismo, de determinar la subred a la cual pertenece ese dispositivo, en cuanto a direccionamiento, ¿no? No a qué subred física, sino a qué subred lógica. Por ejemplo, si se piden prestado 2 bits, mi máscara, fíjense qué rara, va a ser así, 255, 255, 255, 192. Por eso es que en la clase pasada les dije que no todas las máscaras tienen o terminan en 255. Fíjense que acá ya este valor 192 es una máscara de subred, pero es una máscara. Ahí está en binario para que la vean.
¿De dónde sale ese 192? Bueno, los 255 es fácil. Este 192 sale porque se tomaron prestados 2 bits. Entonces, al tomar prestado 2 bits, mi máscara por defecto, que era hasta acá, se desplaza 2 bits hacia la derecha. ¿Cómo sería con el prefijo? ¿El barra cuánto sería? En este caso en particular de este ejemplo, a ver si se dan cuenta. ¿Barra cuánto sería? Muy bien, perfecto. Barra 26. Bárbaro, lo entendieron bien. Entonces, acá tenemos, ¿qué me dice esta máscara? Que esta es la parte de red, esta es la parte de red, esta es la parte de red, y estos 2 bits pertenecen a la parte de subred, y el resto a la parte de host. ¿Por qué? Porque es una máscara que está asociada a una dirección clase C. ¿Estamos? ¿No se entendió el barra 26? Bueno, vamos de nuevo. El barra 24, ¿lo ven? La máscara por defecto que acompaña a una red clase C es 255, 255, 255, 0. Eso es lo mismo que poner un barra 24. ¿Qué significa el barra 24? Que hay 24 bits encendidos, 24 bits en 1. 8 más 8, 16, más 8, 24. Esa es la máscara por defecto. ¿Qué pasa? Como acá nosotros tomamos prestado 2 bits para crear subredes, el límite de la máscara se extiende hasta acá. ¿Se acuerdan que dijimos recién que era jerárquica la dirección IP y la máscara también? Entonces ya no va a ser más barra 24, sino que va a ser barra 25, barra 26. De ahí sale el 26. Se le suman 2 bits a la máscara por defecto, que es un barra 24. ¿Lo ves ahí, Simón? Perfecto. Bueno, acá les muestro máscaras distintas, ¿sí? Como para que tengan una idea, máscaras diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el cuarto byte. Si no hubieran subredes, sería la máscara por defecto, que ya todos la conocemos. Si nosotros tomamos un bit prestado, a ver cómo sería la máscara. ¿Alguien se dará cuenta cómo sería la máscara si se toma prestado un solo bit? 255, 255, 255, 128. Perfecto, muy bien, tal cual. Uy, no aparece, ahí está. 255, 255, 255, 128. ¿De dónde sale ese 128? Porque el valor posicional en binario de ese bit encendido vale 128, ¿sí? Que es lo que vimos hace un ratito al principio. Muy bien, si se toman prestado 2 bits, la vimos recién. Uy, perdón, la 192, ese 192 es porque se suma el 128 más el 64. De ahí sale el 192. Sumamos los dos valores posicionales de esos bits. Si se toman prestado 3 bits, ¿cuánto será la máscara? Díganme el último nomás, el último byte. No. 220. No. Casi. Esto es 128 más 64 más 32. Es decir, que es 192 más 32 me da 224. Muy bien, Franco, muy bien, Nicolás, muy bien, Marcos. ¿Está? Ya lo van a aprender, ya después, cuando vean una máscara así, ya me van a decir 224, 192. Ya es hasta que tomen la gimnasia de sumar mentalmente los valores posicionales. Profe, ¿y los valores intermedios entre esos números serían No son, erróneos? ¿No existen? no son máscaras, no son máscaras. No. Acuérdate que nosotros dijimos, muy buena pregunta. Nosotros habíamos dicho que una máscara tenía, a ver, acá, todos unos consecutivos y todos ceros consecutivos. Nunca jamás vas a tener una máscara que sea 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, no existe. Y esos serían los valores intermedios que vos me estás planteando. ¿Sí? Gracias. Claro, pero por ejemplo, en el 1.1 habría 4 subred, pero también tienen que estar los valores ceros para que esté esa posibilidad del 4, las combinaciones. Ahora estamos viendo las máscaras. Enseguida vamos a ver las subredes. Quizás por eso se están confundiendo ustedes. Ahora simplemente estamos viendo las máscaras. Ya enseguida vemos ejemplos de subredes. Si es lo que creo que entendí. Que estos bits tendrían que valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿A eso te referías? Sí. Bárbaro, ya lo vemos enseguida. Las máscaras nunca jamás pueden tener acá un 0 y un 1. No se puede, no existe una máscara de ese tipo.
La máscara tiene así, todos unos consecutivos, hasta un corte, y todos ceros consecutivos. Esa es la estructura interna, como quien dice, de una máscara. Bueno, si tomamos 4 bits prestados, es lo mismo. Sumamos estos 4 valores posicionales y llegamos al 240. ¿Estamos? Por ejemplo, un 225, 226, 227, no es una máscara. Eso no es una máscara. De hecho, fíjense que las máscaras son pares o impares. Pares. Bien. Cuidado, ¿sí? Par, este byte, pero este es impar. Bueno, no digamos si es par o impar porque depende. El último componente, o sea, el último bit, sí siempre debería ser 0, ¿estamos? Pero fíjense que este 255 es impar, ¿estamos? Claro, el último, muy bien, gracias Simón. El último byte es siempre par, perfecto. Bien, sigamos. Esperen que yo estoy corriendo el chat, los participantes, subo, bajo, subo, si no, no me deja ver nada. Vamos a ver un ejemplo de cálculo, así ya se quedan tranquilos que estos 2 bits sí pueden tener diferentes valores, pero cuando está acompañado de la IP, no de la máscara, ¿estamos? Volvemos a nuestro, ¿se acuerdan que habíamos planteado un caso? Que había una empresa que tenía 240 puestos de trabajo. Bueno, los vamos a dividir en 4 áreas. Es como si la empresa tuviera 4 áreas. ¿Por qué? Porque se tomaron prestados 2 bits, ¿sí? Entonces, como tomamos prestado 2 bits, vamos a tener 4 subredes, que es 2 a la 2. Cada una de esas 4 subredes va a tener 2 a la 6 menos 2 hosts, que serían 62 hosts. Va a tener cada una de esas subredes o áreas de la empresa, como máximo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer variar estos bits, estos 2 bits que tomamos prestados de la dirección IP. Olvídense la máscara por un ratito, ¿estamos? Estamos trabajando con el último byte en binario de la dirección IP esta, 202.40. Yo tomé el último byte, que pertenece a la parte de host, lo expresamos en binario, y ahí empezamos a trabajar con todos los bits. Vamos a tener la subred 0, que es cuando los bits de la parte de subred valen 0. Esa ¿qué IP va a ser? La 202.40, porque están todos en 0, pero ¿en qué se va a distinguir de la dirección de red original, que era barra 24? Por este barra 26, ¿sí? ¿Por qué barra 26? Y porque como estamos trabajando con subredes, mi máscara creció. Ya no es más barra 24, sino que es barra 25, barra 26, porque en este caso en particular se tomaron prestados 2 bits. Esta entonces sería la dirección de la subred 0. Vamos a la subred 1. ¿Qué hacemos? Como tenemos 2 bits, vamos a tener las combinaciones 00, 01, 10 y 11, ¿sí? Vamos por la 01, que es la subred 1. ¿Cómo será la dirección de red de la subred 1? A ver, la dirección de subred, perdón, de la subred 1. 200.2.4. ¿Cuánto? 64. Perfecto, muy bien. 64. ¿Por qué? Porque este valor posicional es 64. Entonces vamos a tener la 202.464 barra 26. Fíjense que la máscara es la misma. Y esta 200.2.4. La subred 2. 128. Perfecto. Cuidado, Simón, no es barra 128, es 128, ¿sí? Punto 128, barra 26. Fíjense que coincide, acá dice subred 2 y el valor 10, ¿qué valor es en decimal? 2, ¿sí? Porque esta posición es 2 a la, perdón, 2 a la 0 y 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, ¿estamos? Y la subred 3, que es la última que podemos tener, porque como dijimos que habían 4 subredes, tenemos con 2 bits 4 combinaciones, 00, 01, 10 y 11. La dirección de la subred 3 va a ser 200.2.4.192. ¿Por qué? Porque sumamos las posiciones 128 más 64, y me da el 192. ¿Hasta acá todo el mundo entendió? Estas son direcciones de subred. ¿Estamos? Profe, a su vez, cada subred
tienen reservada el broadcast y la primera dirección, o eso es para Perfecto. todo, No, para cada para subred cada pasa una? eso. Sí, Claro, en señor. el caso sería desde la 0 hasta la 63, o sea, la 0 y la 63, perdón, de la subred 0 son reservadas. Exacto, exacto. Sí, Bien. señor. Muy bien, Lautaro, muy bien. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Era nada más, organizé así el tema para que me entendieran. Primero vemos las subredes, las direcciones de subred, y después vemos los rangos que se llaman. Todas estas son direcciones de subred. ¿Estamos? Ahora vamos a el rango de cada subred. Vamos a ver cada, para que lo entiendan bien. Vamos a tomar la subred 0. Entonces, acá tenemos, yo les hice una hermosa raya como para que se entienda que esta es a la izquierda tenemos los bits de subred y a la derecha los bits de host. ¿Qué hacemos? Cuando uno calcula el rango de una subred, mantiene constante esta parte de la subred, que serían estos dos primeros bits, y hacemos variar la parte de host solamente, ¿sí? Entonces, la subred 0 va a valer 000000001, la parte de host, 10, 11, y así seguiríamos, 100, 101, todas las combinaciones, puntos suspensivos, 111110, y cuando la parte de host vale todo 1. ¿Qué tenemos acá? Esta primera, cuando la parte de host de la subred vale 0, hace referencia a la dirección de subred, ¿sí? Todas estas combinaciones, desde la 0001 hasta la 1110, es el rango de dirección IP válida de la primera subred o de la subred 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa eso en decimal? 200.2.4.1, porque todo este byte vale 1, hasta 200.2.4. Este valor es 62. ¿Por qué? Porque si uno suma el 32 más el 16 más el 8 más el 4 más el 2, me da 62. ¿Está? Entonces, tal cual dijo recién Lautaro, creo que era, que la 0 no se podía usar y la 63 tampoco, todas las otras sí, que va de la 1 a la 62. ¿Se acuerdan que dijimos que habían 62 IP válidas cuando se tomaban 2 bits? Porque 2 a la 6 es 64, menos 2, menos esta primera IP y menos la última, que no se puede usar, me dan los 62 que estamos viendo acá. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 10, punto 50, punto 62. Y la última combinación, cuando la parte de host vale todos unos, es el broadcast de esa subred, de la subred 0. Fíjense que no van todos los bits en 1, va solamente la parte de host. La parte de subred sigue valiendo 00, que ese es el valor .63. Bueno, ahí está el rango de la subred. Recién vimos la 0, ahora vemos la 1, es lo mismo. La misma, uy, no aparece, ahí está. Este es el rango de la subred 1, entonces por eso es que acá vemos la siguiente combinación, que sería 0, 1. Mantenemos constante, todo esto que está en rojo hace referencia a la subred, la mantenemos constante, no la cambiamos, solamente hacemos las combinaciones de los 6 bits que me quedan para host. La lógica es la misma. Esta es la dirección de la subred 1, la 64 que la vimos hace un ratito. Este es el rango de las direcciones IP. Cuidado acá, porque acá suele confundirse, fíjense. Acá tenemos, esperen que me atajan, saco un ratito los participantes, ahí está, porque si no, no me queda a mí para ver la pantalla. Cuidado acá el rango, como ya estamos en la subred 1, cuando yo quiero ver este valor, no es la 200.2.4.1, ¿qué pasa? Es el 65. ¿Por qué? Porque hay que sumarle este valor posicional, que es el 64, más este valor posicional, que es 1. Entonces, 64 más 1, 65. Ese sería el límite inferior del rango. El otro límite superior del rango, este 126, es esto, que es 62. ¿Se acuerdan que de la diapositiva anterior era 62? Más 64. Y ahí sale el 126. Es decir, que hay que sumar todos los bits que están en 1. ¿Está?
Y este es el broadcast, la 127. 200.2.4.127. Fíjense que todas tienen la misma máscara, barra 26. Bueno, acá es lo mismo, la subred 2, la misma lógica. A ver, ¿cuál será el rango? Yo les pongo la dirección de subred. ¿Cuál será el rango, el límite inferior del rango? A ver si alguien se da cuenta en el chat. Póngame el último byte nada más. 200.2.4. 191. No, 191. De 100, No. o sea, de 129 a 191. Casi. De 129, perfecto, 128 más 1 es 129, hasta este valor es 190. ¿Sí? Porque es todos los rangos, un tip, es empiezan desde un impar, un valor impar, porque acá hay un 1, y terminan en un valor par. Fíjense, 129 hasta 190. Siempre son impar, par. ¿Sí? Los rangos. Las direcciones de subred son siempre par, porque terminan en 0, y las de broadcast son siempre impar, porque terminan en 1. Ahí está el 191, ¿sí? No vi recién quién habló porque minimicé los participantes. Bueno, y así sucesivamente, igual con la subred 3, lo mismo. Acá vamos a tener que la subred es 200.2.4.192 y la primera IP va desde la 193 hasta ¿cuánto? Ah, pero no, ahí está. ¿Hasta cuánto? A ver, ¿qué valor es este? Que este lo deberían conocer. 200. ¿22? No. Cuando 254. valían, claro, 254. Cuando valían todos 1 era 255. Este es el número anterior. ¿Sí? Muy bien para los que respondieron en el chat. 254. ¿Estamos? Y el broadcast, 255. Este broadcast coincide con el broadcast de la red entera. La única diferencia es la máscara. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Lo van pescando a la lógica? Si ustedes entienden esto, el razonamiento de todas las subredes es exactamente lo mismo. De hecho, estos rangos que vimos la clase pasada, es la misma lógica, ¿sí? Lo único que ahora tengo menos bits. Muy bien, gracias, Leandro. Leandro entendió. A ver, entonces, vamos a poner todo esto que estuvimos haciendo matemáticamente, como que dice calculando, que se llama calculando el esquema de direccionamiento IP, lo vamos a poner, lo vamos a configurar en las PC. En este caso, bueno, yo para que me sea más sencillo, dividí la empresa en dos áreas. Entonces, el área de la izquierda es la subred 1 y el área de la derecha la subred 2. Bueno. La subred 1, como tenía un rango que iba desde la 65 hasta la 190, entonces se le asigna, esto es una interfaz de un router. Un router es un aparatito que permite encaminar paquetes, encaminar información. Entonces, nosotros conectamos un router con un cable a un switch, este rectángulo es un switch, y del switch conectamos a una PC. Estos celeste son cables UTP categoría 5 o 6, por ejemplo, ¿sí? De esos que vieron ustedes en comunicaciones. Son cables directos, no cruzados, sino cables UTP directos. Entonces, ese cable se enchufa a una interfaz de router. Esa interfaz de router sí o sí tiene que tener una dirección IP. Acá le hemos asignado la primera del rango. A ver si yo volviera. La subred 1, ahí está. La primera del rango era .65. ¿Estamos? Entonces, le hemos asignado al router la primera del rango. También se podría asignar la última, o se podría asignar cualquiera de este rango. En general, los administradores de red lo que hacen es asignar o la primera IP válida o la última. ¿Por qué? Porque en el caso de que se desconfigure la puerta de enlace, que se llama, es fácil configurarla, ¿sí? ¿Por qué? O es la primera o es la última. A pesar de que yo, lo mismo va a funcionar la red si yo le asigno otra dirección IP. Pero es como una convención, un acuerdo entre todos los administradores de red, asignarle o la primera o la última IP válida a esta interfaz del router. A mí, para que me sea más fácil, le asigné la primera. Entonces, decidí ponerle todo el rango de la subred 1 a esta área de la empresa. Por eso es que acá dice 200.2.4.65.
con la correspondiente máscara. Fíjense, eso que poníamos ante barra 26, ahora lo tenemos que pasar a valores decimales. Entonces esos valores decimales, en este caso de la máscara, se transforman en 255, 255, 255, 192. Sí o sí, una interfaz de router tiene que tener como mínimo una IP y una máscara, ¿está? No puede tener solo la IP y no puede tener solo la máscara. Cuando configuramos una PC, por ejemplo esta, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que lo vimos con el título de parámetros de configuración de una PC? Dijimos que tenía que tener IP, máscara, bueno, estas son mis abreviaturas para que entre. IP es la dirección IP, MS máscara de su red, y GW significa Gateway por defecto, o puerta de enlace, ¿sí? Entonces, esta IP de esta PC que está conectada a ese switch tiene una IP que es la 202.470, que ese 70 forma parte del rango de la subred 1. Para que tenga conectividad una PC tiene que tener sí o sí una IP que pertenezca al rango de toda la LAN. Si yo acá le pongo la .65 y acá le pusiera la .200, esta PC no tendría conectividad simplemente porque la IP que tiene configurada es incorrecta, porque no está dentro del rango de IP válidas. Por eso es que es tan importante saber el tema de direccionamiento IP, porque a veces nosotros tenemos un hermoso switch rapidísimo, una computadora rapidísima, un cable de la mejor categoría, y sin embargo mi pobre PC no tiene conectividad tan solo porque tiene mal configurada la dirección IP. ¿Está? Entonces, esta PC tiene configurada la IP, la máscara, que si ustedes se fijan es la misma que la de la interfaz del router, y en el gateway, ¿qué IP tiene? El gateway o la puerta de enlace es la dirección IP de la interfaz del router, por donde van a salir todos los paquetes que quieran llegar a una red que no sea la misma en la cual está la PC. Si esta PC tiene que comunicarse con una PC de la subred de la derecha, sí o sí tiene que salir por acá, físicamente. Los bits van a viajar por este cable, van a llegar al switch, van a pasar por este cable y van a llegar al router. Y el router, vamos a ver que a través de una función que se llama encaminamiento, va a sacar el paquete por esta interfaz, se la va a mandar al switch y el switch se la va a mandar a la PC. Para que pueda pasar eso, sí o sí, todas las PC tienen que tener configuradas la puerta de enlace, que es siempre la IP de la interfaz del router al cual están conectados. Todas las IP entonces de las PC que pertenecen a esta LAN de la izquierda tienen que estar dentro del rango de la subred 1. Acá hay otra máquina, entonces le puse la 72, la misma máscara y el mismo gateway, ¿sí? Acá a la derecha hay otra área de la empresa, por ejemplo la subred 2, entonces si era la subred 2, era, vamos a verle la IP acá, la 200.2.4.129, porque la subred 2 partía de la 129, ¿se acuerdan? La máscara es la misma. Ahora la IP de esta máquina tiene que estar en ese rango, que era de la 129 hasta la más 60, 190 o algo así, ¿estamos? Entonces acá le puse la 140, que sí está dentro del rango. Tiene que estar en el mismo rango que la puerta de enlace. Lleva IP, lleva máscara y lleva su puerta de enlace. Esta PC va a tener otra puerta de enlace. No puede tener la misma PC que acá a la izquierda, que era la 65. Tiene que tener su propia puerta de enlace, ¿estamos? Cada uno de ustedes sale por la puerta de su casa, o no, o de su departamento. Ustedes, si quieren salir de la casa de ustedes o del departamento de ustedes, salen por su puerta. Bueno, eso es la puerta de enlace o gateway por defecto. Profe, no me quedó claro cómo el router tiene dos IP. Perfecto, muy buena pregunta, Leandro. Un router es un dispositivo que interconecta redes o subredes distintas. Puede llegar a tener tantas IP como redes o subredes conecte. Por cada interfaz de router vos podés configurarle una IP diferente. Y más adelante, cuando aprendamos subinterfaces, puede tener hasta en una misma interfaz física varias direcciones IP lógicas, que se llama. O sea, puede tener varias direcciones IP en un mismo enchufe, en una misma interfaz física.
Pero bueno, por ahora simplemente me interesa que sepan que un router puede tener muchas direcciones IP. ¿Cuántas? Tantas como interfaces físicas tenga. Bueno, y acá hay otra IP de esta máquina, que también está dentro del rango, es decir que el 140, el 142 y el 129 sí o sí tienen que pertenecer al mismo rango que es el de la subred 2. ¿Se entendió hasta acá? Entonces se planteó un cálculo de subredes, para este caso en particular, y se aplicó de alguna manera en una topología. Esto es importante que lo entiendan porque en los finales o en los parciales por ahí no queda claro. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la subred 1 necesito más host y yo ya ocupé todo? Tenés que hacer un replanteo de direccionamiento. Ah, Si vos ya tenés, por ejemplo, 62 IP, o sea, tenés la del router, ahí ya te quedan 61. Si vos tenés 61 PC y querés conectar 70, no podés. Con este planteo de direccionamiento, no podés. Tenés que hacer de nuevo un replanteo de direccionamiento. pero existe una solución. Sí, obvio. Ah, perfecto. Sí, sí existe. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a un ejercicio. Ahí hay una consigna que dice, hay una empresa, dada una empresa con 6 áreas, en las cuales hay 20 puestos de trabajo, 20 PC, ¿sí? En cada una, en cada área. Realice una propuesta de direccionamiento IP versión 4. El proveedor de servicio, el ISP, le asignó la dirección 197.48/24. Es una IP clase C, seguimos en una IP clase C. ¿Cuál es la idea ahora de la tarea? Que ustedes me digan cuántos bits, creo que acá les pongo, a ver. Ahí está. Esto es lo que van a trabajar ahora un ratito ustedes, ¿sí? ¿Cuántos bits se deberán pedir prestados? ¿Cuántas subredes se podrán crear? ¿Cuántos hosts habrá en cada una de las subredes? ¿Y qué máscara de subred se debería configurar? ¿Quieren trabajar solos? ¿Quieren trabajar en salas? ¿Qué prefieren? Si nos da un ratito, no sé si de última volvemos 5 minutos y vamos a trabajarlo solos. Bueno, trabajen solos entonces. Están unos minutitos, los dejo unos minutitos, detengo la grabación, yo me quedo acá por si tienen alguna duda. ¿Les parece? Traten de deducirlo entonces solos, en base a esta consigna, este planteo de esta empresa en particular, cuántos bits habría que pedir prestados para poder cumplir con el requerimiento de direccionamiento planteado. Yo me quedo callada entonces durante 5 minutos y pauso la grabación, ¿tá? Pero estoy acá, quédense tranquilos, quédense tranquilos. Ahí está. Vamos de nuevo entonces rápido, les digo la solución porque no quedó una grabación. Cantidad de bits que se darán pedir prestados, 3, porque 2 a la 3 es 8. Voy a tener 8 subredes, que está ahí. Ahí estaríamos contestando la pregunta número 2. Como necesito 6 áreas, con 8 subredes me sobra, o sea, alcanza bien. ¿Cuántos hosts habrá en cada una de las subredes? De los 8 bits que tenemos, como tomamos prestado 3, me quedan 5. Entonces, 2 a la 5 menos 2 me da 30 hosts en cada una de las 8 subredes. ¿Cuál es la máscara que se debe configurar? 255, 255, 255, 224. ¿Está? ¿Por qué 224? Porque el último byte de la máscara va a tener 3 unos encendidos. Ahí sí, en el chat, algunos le invocaron a la máscara y otros no. ¿Sí? Cuidado con eso. Pero todos estuvieron muy seguros, los felicito en cuanto a la cantidad de bits que se tomaron prestados. Eso es muy importante. Entonces acá está el ejemplo. Tomamos prestado 3 bits para las 6 áreas. Ahí está lo que estábamos diciendo recién. Entonces acá vamos a tener la subred 0, la subred 1, la subred 2, con el mismo razonamiento que estuvimos haciendo recién. Por eso es que voy ahora medio rápido. El mismo razonamiento que estuvimos haciendo cuando tomamos prestados 2 bits, pero ahora tomando prestado 3 bits. ¿Está? Entonces, la subred 0, 1, 2, 3. Dijimos que eran 8 subredes que podíamos tener. Vamos a verlas a las 8 subredes. La dirección de subred va a ser
197.4.8.0 barra 27. ¿Por qué? Porque mi máscara ahora es 24 más 3 bits que tomamos prestado, por eso es que ahora tiene un barra 27. ¿Cómo será la dirección de la subred 1? A ver si alguien se da cuenta. 197.4.8, ¿cuánto? 32. Perfecto, muy bien. 32, ahí está. La subred 2 va a ser la 64, porque este valor posicional vale 64. Esta va a ser la suma del 64 más el 32, que sería 96, y así sucesivamente, ¿estamos? Entonces ya tenemos las 4 primeras subredes. Ah, bueno, perdón. Acá, el rango, yo se los puse directamente porque no los... Hay que hacer jugar todos estos bits, ¿sí? Entonces el rango de la subred 0 va a ir desde 1, o sea, 127.4.8.1, hasta la punto 30, ¿sí? Yo ahí les puse un guión y un 30 porque no me entraba toda la IP grande. La subred 1, ¿alguien se da cuenta cuál va a ser el rango de la subred 1? 127.4.8. De la 33 a la 62. Muy bien, perfecto. De la 33 a la 62. Bueno, ahí les puse la otra, 65 a la 94. Si ustedes hacen jugar estos bits, van a llegar a esos valores, ¿está? Ese sería el rango de IP válidas de cada una de esas subredes. Con la misma lógica que veníamos... Uy, tengo varios mensajes que no leí. Ahí está, sí. Bien. Seguimos con las otras subredes. Acá se los puse más rápido. Lo mismo, subred 4, subred 5, subred 6, 7. Fíjense que estos valores en binario es el mismo valor que en decimal. El 100 es el 4, el 101 es el 5, el 110 es el 6. ¿Estamos? 111 es el 7. Por eso es que se numeran así las subredes. Acá están las direcciones de subred. Bueno, se los puse así todas juntas para ir más rápido. En el mismo razonamiento que recién. Y los rangos exactamente igual que recién, ¿sí? Después cada uno, si quiere, cuando los calcula los rangos sin ver las diapositivas y se fija si están correctos, ¿estamos? Yo ahora lo hice más ágil para que avanzáramos, porque todavía me falta un poco. No está subida esta, Leandro. La presentación no la subí para que vayamos razonando entre todos, porque si yo la subo ya están las respuestas y no tiene sentido. Sí, yo todo subo. Si me llego a olvidar algún día de subir un PowerPoint, me avisan, ¿estamos? Claro, yo voy a subir todo, quédense tranquilos. Pero no lo subo antes, salvo que sea pura teoría. Si es pura teoría y no hay mucho para razonar, sí, lo puedo subir antes. Pero si es así de ejercicios que vamos razonando entre todos, no, para que todos piensen. Si no, ya tienen las diapositivas y no vale. Bueno, vamos a ver ahora cuál es... dos preguntas tengo. ¿Cuánto es el máximo de bits que se pueden pedir prestados en una red clase C y por qué? A ver, ¿alguien se da cuenta? ¿Cuál es el máximo que se puede pedir prestado? ¿En cuántos bits? 6. Muy bien, algunos dicen 6, otros dicen 7, ahí vemos. Y pedí 7 es como que después están el de enlace y el broadcast. Entonces no tenés host. Claro, muy bien, muy bien. Si se piden prestado 7, no tenemos para host. Porque si pedimos 7, nos quedan solamente dos posibilidades. Y una sería la subred, otra sería el broadcast, y no me quedan host válidos. Entonces, en el caso de una red clase C, el máximo de bits que se pueden pedir prestados son 6. ¿Estamos? En este caso yo tomé prestado 6, hay una subred que es la 10, y me quedan 2 bits para host. Entonces, si nosotros mantenemos constante la parte de subred y hacemos variar la parte de host, vamos a tener 00, 01, 10 y 11. Entonces, cuando la parte de host vale todo 0, es la dirección de de subred. ¿Sí? Esta es la subred 2, porque este 10 es el 2. Entonces, si tenemos toda la parte de host en 0, es la dirección de subred. Cuando vale todos unos, es la dirección de broadcast, y las dos IP que me quedan en el medio serían las únicas IP válidas. Entonces, esta
es el máximo de bits que se pueden pedir prestados en una red clase C, son 6. ¿Estamos? Para que me queden por lo menos 2 direcciones IP válidas. ¿Se entendió a esta parte? Yo creo que sí, porque la mayoría dijo 6. Muy bien. Sí. Perfecto. Vamos a ver, vamos a hacer como un análisis de la creación de subredes. A ver, ¿qué les parece? Al crear subredes, ¿se aprovecha mejor la cantidad de direcciones IP válidas o vamos a tener menos direcciones IP válidas? Y Menos, tenemos por cada subred hay que restar 2. Claro, por cada subred gastamos una más Perfecto. en... Entonces se desaprovechan, o sea, se desperdician direcciones IP, pero lo que se gana es reducir el tamaño de los dominios de broadcast, ¿estamos? Entonces, en ese sentido, sí vale la pena crear subredes, pero sepamos que se pierden direcciones IP. ¿Por qué? Bueno, porque se pierden. Ah, acá había un caso práctico para que lo hicieran. Bueno, va a quedar de tarea porque si no, no termino de ver todos los temas. Ahí dice, lo razonamos entre todos. Está planteada esa dirección IP, clase C siempre, se deciden crear 12 subredes. ¿Cuánto es fácil? ¿Cuántas direcciones IP válidas vamos a tener en cada una de esas subredes? A ver, si se deciden crear 12 subredes. ¿Cuántas direcciones IP válidas vamos a tener en cada subred? 2 a la 4 menos 2. 14, sí. Perfecto. Muy bien, 2 a la 4 menos 2, 14. Perfecto. Bárbaro. ¿Y cuántas direcciones IP válidas se dispondrá en total, en toda la organización? A ver. Direcciones IP válidas. 12 por 14. Sí, 224 sería. ¿Cuánto? ¿Qué ¿Sería multiplicaron? 12 por 14? Claro, ahí ustedes multiplican 12 por 14, perfecto. Pero es 16 por 14, que sería la Claro, cantidad claro. total de redes, de sus redes. Claro, mi pregunta apuntaba a cantidad total que podíamos llegar a tener, que serían 16 subredes por 14, pero está perfecto. Como yo acá les puse en la organización, entonces ustedes multiplicaron 12 por 14, está perfecto. Profe, ¿esas sí. 4 subredes restantes quedan como desperdicio? No quedan O como sea, desperdicio. o sea, Quedan- si no se utilizan, ¿qué se haría con esas subredes? ¿Quedan bien. ahí? Quedan ahí por si tu empresa abre otra área o decide expandirse. Entonces, bueno, puede usar 4 subredes más disponibles tiene. En general Claro. siempre se deja, Gracias, profe. no de nada, se prevé un crecimiento de la organización o de una empresa. Es raro que armes un esquema de direccionamiento. Es como hacer una casa, vos estás recién casado, haces una casa y solamente haces un dormitorio. No, si vos tenés planeado tener hijos, y bueno, cuando haces tu casa ya prevés una ampliación, como quien dice, ¿sí? Aquí es lo mismo, las empresas se expanden, entonces cuando uno arma el esquema de direccionamiento IP, tiene que prever crecimiento en cada área, porque vos podés decir, bueno, yo ahora tengo 10 puestos de trabajo, pero ¿qué pasa si el año que viene tengo 20 o tengo 12? Entonces tengo que prever ese crecimiento, salvo que es una empresa que vos la analizás y hace 30 años que no creció, entonces vos decís, bueno, no creo que crezca en los próximos años, pero si es una empresa que viene evolucionando, uno tiene como administrador que prever ese crecimiento. Muy bien. Y acá, ¿cuántas direcciones IP se pierden en total? Cuidado que acá sí les pregunté bien. En total, ¿cuántas direcciones IP se pierden? ¿Qué les parece? 32, 2 por cada subred. Perfecto, tal cual. 32, ¿por qué? Por cada subred se pierde la primera y la última, ¿sí? Que no se puede usar. Como hay 16 subredes, tenemos 16 por 2, 32 direcciones IP se perderían. Muy bien. En cambio, si uno no hubiera creado subredes, ¿cuántas IP se perdían del total de direccionamiento? Del barra 24. Solo 2, ¿estamos? Acá se pierden, fíjense, 32, ¿estamos? Pero se ganan en tener dominios de broadcast más chicos. Bueno, Profe, sí. ¿no se perderían también las direcciones IP de la subred 0 y la última? ¿Sí? Si teóricamente no se pueden usar. Bien. Antes la subred 0 no se podía usar. Ahora sí se usa todo.
Antes, hace muchos, muchos años, no se usaba la subred 0. Ahora se usan las 16 subredes, en el caso del ejemplo anterior. Todas, todas. Solamente lo que no puedes usar son las IP de cada subred, la primera y la última. Pero las subredes se usan todas, todas. ¿Sí? A ver, dada esa dirección IP que está planteada acá, vamos a averiguar cuál es la subred a la cual pertenece esa dirección IP. ¿Qué me hará falta para averiguar la subred a la que pertenece? La máscara, ¿estamos? Entonces vamos a suponer que tenemos esa dirección IP, 197.4.8.168. Vamos a ponerla en binario a esa dirección IP. Este es el 197, este es el 4, ahí está 100, ahí está el 8, ahí está el 168. Ponemos la máscara, fíjense que esta máscara es un /27, entonces acá hay tres unos. Y le vamos a hacer el AND booleano. Al hacerle el AND booleano, ¿se acuerdan? 1 y 1 me da 1, 1, 1, 1, 0 y 1 me da 0, y así lo vamos haciendo bit a bit. ¿Y qué va a pasar? Cuando lo hacemos, esta parte queda toda igual, pero vamos a analizar el último byte, que es el conflictivo, que le suelo llamar yo. 1 AND 1 me da 1. 0 AND 1, ¿cómo a las 6? No, a las 5. Ah, la subred. La subred es la subred. 5. Sí, es la sexta subred, la 5, por ahí dice 101. Perfecto. Bueno, después de hacer el AND booleano, ¿qué va a pasar? Como en estos bits de la máscara están en 0, se me anula toda esta parte de host. Fíjense que la parte de host, que acá tenía un 1 encendido, desaparece. ¿Por qué? Culpa de que, o gracias a, que estos bits de la máscara están en 0. ¿Estamos? Claro, Leandro, porque arranca en la 0, es la 5, ¿sí? Es la sexta subred y es la subred número 5. Eso a veces lo suele confundir un poco. La subred 0, le podemos decir que es la primera, segunda, tercera, pero a mí me gusta llamarla así, subred 5, subred 4, porque coincide este valor 101 es el 5, ¿estamos? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que pasar todo este último valor a decimal y así obtengo la subred a la cual pertenece esta dirección IP completa. Entonces la subred va a ser 197.4.8, que son estos valores que están acá, y este valor va a ser la suma de 128 más el 32, que me va a dar el 160. Entonces, este valor, esta IP 197.4.8.160, es la subred a la cual pertenece esa dirección IP. Es la misma lógica y el mismo razonamiento que hicimos la clase pasada, sin subredes, pero ahora la única diferencia es que tenemos que comparar más bits. Esa es la única diferencia. Este límite, que está acá en naranja, es hasta donde llega la máscara, el /27. Conclusiones. La siguiente dirección IP. Yo les doy esta IP 200.4.6.80. 3 preguntas. ¿Es una dirección de host válida? ¿Es una dirección de subred? ¿Cómo puedo asegurarlo? ¿Qué les parece? ¿Será una dirección de IP válida, de host válida? ¿Necesitaría la máscara? Ah, muy bien, qué inteligente. Me falta la máscara. Si yo no tengo la máscara, no puedo decir nada. Es como que no puedo asegurar absolutamente nada, ¿estamos? Entonces, fundamental, la máscara. El 80 en binario es ese valor, esa combinación de unos y ceros. Entonces, fíjense, si yo le pongo un /26, mi máscara llega hasta acá. ¿Sí? Porque 24, 25, 26. Entonces, ¿qué sería si fuera la máscara /26? ¿Sería una dirección de host válida o no? Esa que está acá. ¿Cómo? Sería una... Claro, sí, perfecto, muy bien. En cambio, si yo le pongo una máscara /28, entonces corro el límite de la máscara hasta acá. ¿Qué pasa? ¿Es una dirección IP válida o no? No, porque como tiene todos ceros en la parte de host, es una dirección de subred, el 80.
Bueno, toda la IP completa en realidad. Pero acá el byte conflictivo es el cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? ¿Cuál es la idea? O sea, con una IP sola yo no puedo firmar absolutamente nada, si es válida o no. Siempre, siempre necesito que esté acompañada de la máscara. Este prefijo que está acá es una forma de expresar la máscara. Entonces, yo necesito IP, máscara, IP, máscara, IP, máscara. Si no, no puedo saber nada. No puedo asegurar nada, mejor dicho. ¿Estamos? Entonces, acá estamos viendo un ejemplo que, en función de si la máscara es barra 28, es una IP válida. En cambio, si es barra 26. Si es barra 28, no es una IP válida. Bueno, ahí les puse un cartel bien grande. Siempre debe estar presente la máscara de subred. Bueno, aquí terminamos el tema de hoy, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta que quieran que veamos? No sé por qué se me fue. Ahí está. ¿Quedó claro? Y si es 27, a ver. Si es barra 27, el corte estaría acá. Sigue siendo válida, Nicolás, si es barra 27. En cambio, si es barra 28, 29 o 30, no es válida. ¿Está? Muy bien, quedó re claro, dicen por acá. Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces detengo la grabación.